Hola jóvenes, sean bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad abordaremos la temática midiendo calor. El calor es una forma de energía que va a transferirse de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura que va a existir entre ellos. Vamos a tener unidades para los diferentes sistemas. Para el sistema internacional tendremos la unidad llamada Joule, cuyo símbolo es una J. Para el sistema MKS, las kilocalorías, cuyo símbolo es Cal. Y para el sistema CGS, las calorías, cuyo símbolo es Cal. Podemos convertir todos estos sistemas utilizando las equivalencias, una caloría que es igual a 4.18 joules, o sea, esto es lo mismo. Una kilocaloría son 1000 kilocalorías y un BTU son 252 calorías. Para poder trabajar ejercicios de este tipo, nos auxiliaremos de una fórmula, que es Q igual a M por C por un triángulo, que es una letra griega llamada delta y una T. Sería Q igual a M por C por cambio de temperatura o delta T. Donde la Q va a ser la cantidad de calor y la vamos a medir en calorías o en cualquiera de estas unidades. La M es masa y la vamos a trabajar en gramos. La C chiquitita es el calor específico, que se mide en cal entre gramos por grados Celsius. Ahora bien, este dato lo vamos a obtener de una tabla que yo ya tengo realizada acá para las diferentes sustancias: agua, vapor, aluminio, vidrio, etc. Y aquí están los equivalentes. Y como pueden observar acá, están las unidades cal entre gramos por grados Celsius, tal y como yo lo tengo acá. Entonces, si el ejercicio me dice vidrio, entonces es 0.2 cal entre gramos por grado Celsius. Dejaré esto por acá. Ahora, esta letra es un delta T. Delta T significa cambio de temperatura y la unidad es en el grado Celsius. Pero para poder hallar delta T, tenemos que restarle a la temperatura final la temperatura inicial. Va a ser una diferencia de temperatura para poder obtener el cambio de temperatura o nuestro delta T. Para comprender mejor la temática, nos auxiliaremos de dos ejercicios. El primer ejercicio dice de la siguiente forma: un bloque de cobre de masa 50 gramos se coloca en una llama y su temperatura se eleva de 20 grados Celsius a 120 grados Celsius. Vamos a determinar la cantidad de calor que le transfiere al cobre. Muy bien, para estos ejercicios siempre es muy importante tener a mano algo que se llama nuestros datos. Son muy importantes. Lo primero que nos está diciendo el ejercicio es que es un bloque de ¿qué material? Cobre. Eso es muy importante. Y nos está diciendo que tiene una masa de 50 gramos. Entonces el primer dato con números, si se puede llamar de esa forma, o con valor, es la masa 50 gramos. Eso es lo que nos está dando el ejercicio. Luego seguimos leyendo y dice que se pone en una llama y primero la llama está a 20 grados Celsius, que es la temperatura. Entonces esta, como es la más pequeña, va a ser la temperatura inicial. Entonces le pongo TI, que son 20 y la unidad, recordemos, grados Celsius. Y como pasó de esto a esto, se elevó. Entonces esta va a ser la temperatura final y la representaremos con una TF, que son 120 grados Celsius. También nos dice que vamos a determinar la cantidad de calor. Recordemos que la cantidad de calor la representamos con una letra Q. Entonces es lo que vamos a encontrar, o sea, lo que desconocemos. Vamos a recordar la fórmula. Que dice que Q es igual a M por C por cambio de temperatura. Entonces voy a colocarla tal y como está allí. Entonces voy a colocar un apartado que diga fórmula. Y la voy a colocar tal y como estaba en la página anterior. Q igual a M por C por cambio de T. Ahora vamos a ver si tenemos todo. La Q obviamente es lo que vamos a encontrar. Aquí está. No tenemos el dato. La M es la masa y está en gramos, sí.
nos hace falta la C. Entonces yo les dije que la letra C la vamos a encontrar en nuestra tablita. ¿Y de qué material estamos hablando? De cobre. Entonces buscamos cobre y aquí está. Entonces el dato es 0.09. Entonces voy a anotarlo en mis datos. Calor específico, como es cobre, entonces 0.09. Y las unidades, cal entre gramo por grado Celsius. Entonces ya tengo la C, pero no tengo el delta T. Me hace falta el delta T. Pero yo sé que para poder calcular delta T, mire, tengo TF menos TI. Entonces voy a aplicar primero esta fórmula. Entonces voy a irme a los datos primero, porque necesito delta T. O cambio de temperatura, pero no lo tengo, entonces lo voy a calcular. Sería delta T igual a TF menos TI. ¿Quién es TF? 120. Perdón, 120 grados Celsius. Menos, ¿quién es TI? 20 grados Celsius. ¿Cuánto da esta resta? 100 grados Celsius. Entonces ya tengo mi delta T, que son 100 grados Celsius. Entonces estos datos ya no los voy a utilizar porque ya los operé. Ahora bien, voy a sustituir. ¿Qué significa? En lugar de la letra voy a poner el equivalente. Entonces, la M, ¿cuánto vale? 50 gramos. Dándole otro color. Recuerden que este es un punto que va en medio, entonces no por C, que es mi calor específico, que son 0.09, y le coloco las unidades. Cal entre gramos por grados Celsius. Esto se va a multiplicar por delta T, que mi delta T ya lo saqué anteriormente y son 100 grados Celsius. Entonces 100 y la unidad grados Celsius. Ahora todo esto es una multiplicación. Entonces la voy a hacer auxiliándome en mi calculadora, que es 50 por 0.09 por 100. Como es una multiplicación, si lo hago directo. 450. Entonces coloco ese valor acá. Ahora, voy a bajar todo lo que está en rojo, que son las unidades. Entonces lo bajo. Gramo, siempre le pongo el por. Cal entre gramo por grado Celsius por, que es este que tengo acá, grado Celsius. Ahora bien, no puedo dejar todo eso ahí, entonces voy a hacer algo. Miren, como los que son iguales y uno está arriba y otro está abajo, los voy a cancelar. En realidad se dividen. Gramo con gramo. Grado Celsius con grado Celsius. ¿Y qué fue lo único que me quedó? Calorías. Entonces vuelvo a copiar. Q 450. Y la unidad que me quedó, calorías. Entonces, como respuesta, diríamos que la cantidad de calor, mire, determina la cantidad de calor son 450 calorías. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Dice, una persona recoge 200 gramos de agua de la llave con temperatura a 21 grados Celsius. La pone al fuego y su temperatura sube a 75 grados Celsius. ¿Cuál es la cantidad de calor que el fuego se dio al agua? Entonces, sacaremos nuestros datos, como ya todos unos expertos, y nos damos cuenta de que el primer dato nos lo está dando en gramos. Y debemos recordar que aunque no diga masa, si tenemos la unidad gramos, automáticamente es nuestra masa. Entonces la masa son 200 gramos. También dice agua. Miren, otro dato importante que ya sabemos para qué lo vamos a utilizar. Con temperatura, miren, está una temperatura y aquí está la otra temperatura. Esta es cuando la tomó de la llave y esta es una vez que ya la puso en el fuego. Entonces, la de menor valor es la temperatura inicial, en este caso. Le voy a poner TI, que serían 21 grados Celsius. Y la otra, que es la de mayor valor en este caso, sería nuestro
TF, o sea, nuestra temperatura final, que estamos hablando de 75 grados Celsius. Ahora, ya sabemos que el agua nos va a dar un valor. ¿Cuál es? El calor específico, que lo vamos a obtener de nuestra tablita. Como estamos trabajando con agua, miren cuánto es. Perdón, 1. Una caloría entre gramos por grado Celsius. Entonces coloco calor específico 1. Las unidades, caloría entre gramos por grado Celsius. ¿Sí? Y también sabemos que vamos a necesitar el cambio de temperatura, como le expliqué anteriormente, que ese se obtiene, ya podemos sacar de un solo sin necesidad de poner la fórmula, la temperatura final menos la inicial. ¿Dónde? ¿Quién es la final? 75 grados Celsius menos la inicial, 21 grados Celsius. Hago eso, 75 menos 21, y eso me da 54 grados Celsius. Y este sería mi delta T. Entonces, este dato lo voy a pasar para acá. 54, voy a poner acá para que no se me confunda, grados Celsius. Ahora sí, como me está pidiendo la cantidad de calor, entonces yo ya sé cuál es la fórmula. Que es Q, que es la cantidad de calor, igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Y lo único que voy a hacer es que voy ahora a sustituir. ¿Quién es M? 200 gramos. Me olvido la unidad. Por ¿cuánto es el calor específico? Recordemos, 1. Entonces sería 1. Y la unidad, cal, entre gramos por grado Celsius. Por, es este mismo, el cambio de temperatura, o delta T, que son 54 grados Celsius. 54 y la unidad grados Celsius. Como yo ya sé, todo esto lo voy a multiplicar. Entonces sería 200 por 1 por 54. A ver. 200 por 1 por 54. Repito, como es multiplicación lo hago directo. Si hubiese una división lo hago por partes. Y eso me da 10.800. Y bajo las unidades. Mire, gramo por cal entre gramos por grados Celsius por grados Celsius. Miren, esto es lo mismo. Y voy a cancelar las que estén arriba y abajo, las voy a dividir. Gramo entre gramo, 1. Grados Celsius entre grados Celsius, 1. 1 por 1, 1. Y 1 por cal, cal. Entonces, 10.800 cal. Esa sería la cantidad de calor para el ejercicio.